Bueno, empezamos de nuevo. Buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros. Disculpen el problema técnico. Teníamos un problema con el sonido, no nos dimos cuenta. Así que estamos arrancando de nuevo, Camilo. Sí, arrancamos de vuelta. Estábamos diciendo que importante, ayer no salimos porque, bueno, por estar un poco afectados de salud nosotros dos, pero que ayer en la conferencia de prensa a las 17 horas se anunció finalmente, Marcelo Audal, el presidente del PIT-CNT, el acuerdo, la comisión que venía trabajando sobre la papeleta para lanzar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Se anunciaba que se alcanzó este acuerdo, que era sobre más o menos sobre el horario en que tenemos el programa nosotros también, así que nos venía bien salir hoy. Este es el tema que vamos a abordar hoy en el programa, además, ¿no, Rafa? Decías que... Sí, tenemos una situación donde esta resolución de una comisión que se constituyó a partir de la resolución de la mesa representativa del PIT-CNT del 10 de agosto, es decir, se tomó 3 semanas enteras esta comisión para llegar a este acuerdo. En el medio hubo hasta algún sector que manejó la posibilidad de que hubiera 2 papeletas. En el medio de esas 3 semanas hubo un ataque sistemático desde filas del gobierno, por supuesto, desde los grandes medios de comunicación y desde la ala derecha de los sindicatos, es decir, de las corrientes que están en la derecha de la mesa representativa, de la dirección del PIT-CNT, que son el grupo Articulación y el grupo En Lucha. Articulación es el sector al que pertenecía el actual presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y está integrado por la Federación de Maestros, de donde viene Fernando Pereira, por el sindicato bancario de Elvio Monegal y de Fernando Gambera, y otros sindicatos importantes como la Federación del Comercio, por ejemplo, de los castellanos y otros dirigentes que tienen muchos años en ese sindicato. Este es el sector de articulación que estaba aliado al Partido Comunista. Y bueno, en el último periodo, el último congreso, sobre todo, en realidad también esa alianza la había integrado el Grupo En Lucha, que está fundamentalmente sostenido por la Confederación de Funcionarios del Estado, es decir, de los empleados de la Administración Central, pero también otros sindicatos como el de la Bebida, el Municipal, la Federación de Municipales y otros. La Federación de Municipales no, el ADEOM, sobre todo en particular de Montevideo, el Sindicato Municipal de Montevideo, y bueno, que es un sindicato que está atravesando una crisis en este momento, fruto también de la migración de su principal dirigente, Valeria Ripoll, sí, al Partido Nacional, es decir, deja las filas del sindicato, deja su responsabilidad en el PIT-CNT y pasa a integrar las listas de el actual ministro de Desarrollo Social, Lema, no me acuerdo el apellido, el nombre. Martín Lema. Vinculada a la candidatura también de Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, ¿no? Es decir, no es casual, ¿no? No es hablando casual. de una voltereta en el aire que se viene dando con bastante tiempo, no es algo tan inesperado, pero bueno, que se consumó en este pasaje. Eso en particular coloca en ADEOM toda una situación donde, bueno, de alguna manera la propia lista, que era la más votada, la de Valeria Ripoll, no tenía mayoría absoluta, pero era una lista con una votación relativamente importante, quedó medio huérfana en esta situación y bueno, esto es uno de los factores que incide en la situación interna también compleja que en otro programa tal vez podamos abordar. Lo que también hemos visto es que desde la derecha sindical en estas 3 semanas hubo ataques muy fuertes, ¿no? En el caso sobre todo de los dirigentes bancarios. El 10 de agosto, fue la votación de la mesa representativa. El 22 de agosto hubo una gran asamblea de gremio bancario, unos 3.500, 3.600 afiliados presentes, de los cuales más o menos 900, poco menos de 1.000 eran jubilados y más o menos 2.700 eran trabajadores bancarios activos, al cual la dirección del sindicato le proponía y logró una mayoría más o menos del 70%, podríamos decir, 66-70%, no se contabilizó, entonces es difícil saber realmente la votación cómo fue, más que a golpe de vista, y por lo tanto se aprobó la propuesta de la dirección, que era anticipar la reforma jubilatoria del gobierno, llevarla a práctica antes que lo que establece la ley votada este año. Por lo tanto, si a todo el mundo le van a aumentar la edad a 65 años, bueno, ahora no recuerdo a partir de qué año exactamente, los bancarios va a ser antes. Y
y bueno, muchas generaciones de trabajadores, muchos grupos de trabajadores de distintas edades que no iban a estar directamente afectados, van a estar afectados tanto en el momento de la retiro como en la caída de su cálculo jubilatorio. Además, aprobado rápidamente esto, ¿no? O sea, bueno, en realidad, aparte de ello, la propuesta la llevaron adelante el viernes al Consejo Central y la asamblea fue un martes. Es decir, que con el fin de semana en el medio hubo un lunes para que los compañeros lo recibieran en los bancos a través de correos electrónicos. Y esto, obviamente, por otra parte, la propuesta se desdice de una serie de planteamientos que hacía el sindicato, porque, por ejemplo, se dice que no había otra salida, en realidad había otra salida, que el gobierno no la quiso aplicar, hubo un chantaje muy fuerte del gobierno, es evidente, pero que era perfectamente viable porque ya estaba contemplada en la ley que generó una reforma en la caja bancaria en 2008 y que era aumentar el aporte patronal. Hay un aporte patronal que se llama prestación complementaria permanente, que en la ley establece que puede ser un 0,4% y en realidad se viene aplicando un 0,25%. Podían aumentarlo en forma bastante importante, que implicaba aumentar la recaudación en $70 millones al año, por ejemplo, si la llevaban al nivel que preveía la propia ley. Por supuesto que el gobierno en realidad apuntaba más bien a eliminar esa prestación complementaria, ese aporte patronal que no está vinculado a los montos salariales, a la masa salarial, sino que está vinculado a al negocio, digamos, a los activos de los bancos, de las empresas de seguro y todo el sistema financiero. Y en este sentido, el gobierno no logra llevar adelante esto, pero ahora el gobierno iba a tener que buscar una solución. No puede dejar de pagar 20.000 jubilaciones de un día para otro sin que pase nada, y por lo tanto lo que hizo la dirección de AEU fue habilitar de alguna manera, es decir, porque el gobierno no podía sacar la prestación complementaria de los bancos y a la vez, ¿no? Decía, meter todo un paquetazo, meterle un bruto impuesto a los jubilados bancarios para financiar de esa manera la jubilación y a la vez matar a los activos que iban a estar en peores condiciones que el resto del sistema de seguridad social, sin la complicidad de la dirección del sindicato. Claro. Esa es la realidad. Mucho menos se hubiera encarado una lucha consecuente. Hubo medidas de 3 horas de paro parcial, algunas rondas de asambleas en algunos momentos, algunas rondas de actos públicos pequeños, de agitación, pero que en realidad no movieron la aguja en relación a la situación del sistema financiero, ¿no? Es decir, en este sentido hay que defender la intervención de los compañeros de lo que fue la Coordinación para el Cambio de AEU, que por supuesto se opusieron a este acuerdo nefasto y plantearon un plan de lucha para llevar adelante y enfrentar esta reforma jubilatoria que afecta a los bancarios. En este sentido, también la asamblea se caracterizó por ser absolutamente burocrática, ¿no? Es decir, a pesar de que ellos ya tenían probablemente una mayoría, no querían abrir una discusión en serio, por lo tanto pudo hablar una compañera en la posición contraria y cortaron la lista de oradores. Entonces no hablaron 6 a favor, 1 en contra, y habían tomado horas para hacer informes a favor de la propuesta. Con lo cual, evidentemente, más la presión que había de chantaje, de que no se iban a pagar las jubilaciones, etc., la inmensa mayoría de jubilados que estaban presentes votaron a favor. Hubo muchos que votamos en contra. Yo soy jubilado bancario y estuve presente, votamos en contra. En mi caso pude simplemente intervenir para defender la continuidad de la lista de oradores y meter algún bocadillo en el proceso. Eso está en las redes, la intervención de la compañera Lorena Gavecchia y mi intervención en Facebook y en Instagram. Coordinación para el Cambio de AEU. Coordinación para el Cambio de AEU es el perfil. Bueno, esto es un poco un panorama previo, porque ¿qué pasa? Si el 10 de agosto hubo una resolución, 3 semanas se tomaron para retocar un texto que ya estaba muy elaborado por parte del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, la TSS. Y en el medio, ataques permanentes, no solo del gobierno, sino del Frente Amplio de sectores sindicales. Bueno, es evidente que estaba en una situación de ataque y de riesgo este plebiscito. Así que lo que se resuelve en el día de ayer, que de todos modos va a una mesa representativa nacional ampliada para el jueves que viene, así que tenemos una situación todavía
cierta... Jueves 6 creo que es, ¿no? Jueves 6 de septiembre. Sí. Así que ahí habrá una resolución formal definitiva que se supone que va a contar con más de 30 votos. 8, perdón, jueves 8. ¿8? Sí. Está bien. Está bien, sí. Porque, bueno, se supone que ahora no solo los 16 votos de los sindicatos que habían apoyado esto, sino otros 14 de otros que habían pedido más tiempo, son 30, y como una mesa administrativa ampliada tiene además plenario del interior, plenarios sindicales, es probable que la votación sea mucho más numerosa. Esto me parece como información importante, pero en realidad vemos que hay permanentes ataques de todos modos, ¿no? Yo simplemente poner uno, por ejemplo... Son innumerables, ¿no? Decimos uno porque... Los compañeros que nos ven en este momento por el vivo de Instagram no lo van a ver, pero en Facebook sí, y después en YouTube también. Dice, el ex ministro Ernesto Murro dice que un plebiscito no tiene grandes apoyos y si fracasa se consolidaría la reforma jubilatoria. Bueno, Ernesto Murro, que fue ex ministro, fue ex presidente del Banco de Previsión Social y uno de los responsables de mantener la vigencia de la SAFAP y lo esencial de la reforma jubilatoria del gobierno de Sanguinetti del 96, tenemos que venía atacando la iniciativa de plebiscito, como otros importantes dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Pepe Mujica, Orsi, Danilo Astori, Mario Vergara, es decir, muchos de los principales referentes del Frente Amplio han venido atacando esto. Partidos del Frente Amplio han tomado posición formal en contra del plebiscito, el Movimiento de Participación Popular, no solo algunos dirigentes plenarios o congresos del MPP, que es el partido de Orsi y de Mujica, rechazando el lanzamiento del plebiscito, lo mismo otro grupo como la vertiente artiguista, como el Nuevo Espacio, como lo que se llama esto, bueno, nunca Convergencia Serenista, Compromiso. Convergencia, Compromiso, Confluencia, Serenista, no sé bien cómo es el nombre, que es el grupo que se nuclea en torno a Astori y a Vergara. Exacto. Es decir, pero han sacado pronunciamientos formales de los grupos rechazando todo esto. Entonces tenemos más de la mitad de los grupos del Frente Amplio atacando. De hecho, todos, ¿no? Si uno mira, todos estos días ha sido la cantidad de los medios están muy concentrados, todos los diputados del gobierno, los senadores, incluso los suplentes, ¿no? Esos que son legisladores que uno no conoce mucho, concentrados muy específicamente haciendo hincapié en que esto no tiene mayoría en el Frente Amplio ni siquiera, ¿no? Es decir, es un punto en el que han decidido golpear, no solamente defendiendo la reforma de la seguridad social, sino que inmediatamente parece un guión. Todos dicen lo mismo. Esto no tiene ni el apoyo del Frente Amplio. Ni la mayoría del PCNT, cosa que se les va a revertir ahora el jueves que viene. Pero bueno, por ejemplo, vamos a escuchar al inefable diputado Gandini, ¿no? Senador Gandini, perdón. Sí. Lo rebajé en sus atribuciones. Vamos a ver qué dice. Y el tema de bajar de nuevo a 60 años, es decir, que quitarlo de los 65 años, dice, no, va a ser producto de un diálogo social. No, pero a ver, ahora con el acuerdo que se ha hecho con la caja bancaria, si saliera la reforma, tira el acuerdo con la caja bancaria hay que cerrarla, porque no tiene solución. Yo creo que la gente de los sindicatos bancarios no va a firmar y no va a votar esa reforma, porque acaban de aceptar ellos por motu propio llevarlo a 65 años. Yo siempre les digo, si quieren ver lo que puede pasar con el sistema general de la seguridad social en el futuro, miren en el presente lo que está pasando con caja bancaria y caja profesional, que no hicieron lo que tenían que hacer a tiempo y ahora es bisturí, se corta grueso. Vamos a ver, yo creo que nos ayuda a la reflexión de un tema importante, lejos de la demagogia. Ahora hay que jugarse y poner lo que hay que poner para decir las cosas claras. Bueno, claramente, lo que no dice Gandini es que la aceptación por parte de una asamblea fue con el revólver en la sien, ¿no? Por lo tanto, es muy hipócrita, porque en realidad él dice que no había otra salida, había otras salidas, y bueno, están claramente fundamentadas, están incluso amparadas en la actual ley vigente, y irá a instrumentarlas. Lo que... De todos modos, es evidente es que esa resolución que aprobó la conducción de AEU le dio en bandeja justamente a Gandini y al gobierno la
la justificación de esta barbaridad, ¿no? Es decir, de que entonces para todos los trabajadores se va a defender lo que supuestamente los trabajadores bancarios aceptaron con alegría. A mí me gustaría poner, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a Elvio Monegal, el presidente de AEBU, en esta semana creo que fue, donde ataca este plebiscito y bueno, anuncia que no va a impulsar a AEBU la recolección de firmas por el plebiscito. Esto me parece que es extremadamente grave. Bueno, vamos a escucharlo. En algunos gremios, digamos, se va a impulsar esa campaña para, bueno, a texto expreso, eliminar a la SAFAP, y otros, en teoría, no aceptarían o no acompañarían la recolección de firmas. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Asociación de Bancarios, AEBU, Elvio Monegal, a quien le agradecemos estar aquí en Par en Todo, El Espectador. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Monegal? Bueno, bien, gracias. Algunos sindicatos han sido críticos con el plebiscito que ha impulsado el PIT-CNT en esta votación dividida, y manejan no hacer campaña y dar libertad de acción. En ese caso, ¿AEBU ya ha tomado una determinación, Monegal? Bueno, nosotros vamos a esperar a la próxima mesa representativa, pero seguramente vamos a acatar la decisión, pero no a juntar firmas, sino a dejar liberado a nuestros afiliados, a que el que quiera firmar firme, el que quiera juntar firmas lo haga, pero no poner la organización detrás de juntar firmas como lo hicimos en el referéndum contra la luz, ¿verdad? Por ejemplo. Ahí está. Ustedes eran uno de los sindicatos que no estaba de acuerdo con llevar adelante este plebiscito, por lo menos en el formato que se acordó, y la misma situación ocurre con otros gremios. ¿Lo han hablado con algún otro sindicato? A ver, sí se vienen manteniendo conversaciones con todos los sindicatos, con todas las corrientes de opinión que hay dentro del PIT-CNT, tratando de, bueno, llegar a los mayores consensos, pero es muy difícil a partir de la decisión que se tomó. Es una decisión que respetamos, pero no compartimos, primero por las formas en que se dio, es decir, el PIT-CNT es el único órgano, por lo menos que yo conozco, donde las mociones no se aprueban por mayoría simple, sino que se aprueban por minoría mayor. Es decir, nosotros nos hubiese gustado votar en contra de las dos mociones que se presentaron, y eso no fue posible porque se ponen a consideración solo por la afirmativa las mociones, por lo tanto no se puede ni votar en contra ni abstenerse. Por eso es que 16 votos en 44 hicieron mayoría, eso es minoría mayor. Claro. Esa es una cuestión. Nosotros, bueno, si esas son las reglas de juego, las respetamos, pero no estamos dispuestos a embarcarnos en esto de mover a toda la militancia del sindicato a juntar firmas para este plebiscito. Sí, claro, Monegal, digamos, a muchos nos... Bueno, cortamos un poco por ahí, porque, bueno, el resto continúa más o menos por el estilo, ¿no? Bueno, en primer lugar, estos periodistas ya venían hablando en contra de la resolución del PIT-CNT y le levantan el centro a Monegal que cabecea, ¿no? Primero que decir una cosa, es decir, en realidad una mesa representativa no fueron solo la minoría mayor los que eran favorables a un plebiscito. Exacto. Porque había dos propuestas de plebiscito que sumaban 30 a 44. O sea que Monegal era el que estaba en minoría, no la posición de hacer un plebiscito. Luego, dentro de las posiciones de hacer un plebiscito, la que estaba en mayoría era la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Por lo tanto, la manera en que se presenta esto, porque se votó de una manera confusa, en realidad se presenta de una manera tramposa la información. Pero aparte, la próxima mesa representativa seguramente termina resultando una amplia mayoría a favor de la papeleta que se acaba de consensuar entre las integrantes de esa comisión, y por lo tanto el argumento de Monegal se cae. No se sabe en base a qué entonces va a decir no vamos a llevar adelante la recaudación de firmas, porque
cuestionamos la forma. Bueno, la forma estaría zanjada y en realidad lo que se sustenta aquí es que Monegal está en contra de impulsar un plebiscito y en particular uno que mantenga la edad de retiro en 60 y que elimine la SAFAP. Esto me parece sumamente claro. Tenemos un comentario de algún compañero, el Wilder La Cuesta, que dice: el plebiscito no incorpora la caja bancaria ni ninguna caja paraestatal. No lo involucra expresamente, pero si vos mirás el artículo 67, la modificación que se hace, dice que toda persona tiene derecho a jubilarse con 60 años de edad y 30 años de trabajo. Exacto. Toda persona, no dice de qué caja, ni de qué sistema jubilatorio, ni nada. Por lo tanto, eso afecta a todas las cajas. Exacto. Y por lo tanto va a afectar también a la bancaria. En otros aspectos puede ser que no toque directamente, pero en definitiva la eliminación de la SAFAP sí, porque la ley general implica que a partir del 1 de enero del año que viene cualquier trabajador nuevo que ingresa a los bancos va a aportar a la caja bancaria, por lo tanto también, a la FAP, a una FAP. Por lo tanto también en el grupo caja bancaria y otras cajas, el tema paraestatales, la cuestión de la SAFAP también está involucrada en este plebiscito, por lo tanto sí toca, y toca en el sentido general. Si vos tirás abajo la ley general a la cual supuestamente va a converger, o convergir, nunca sé cómo se dice, va a ir a una convergencia la ley que se va a aprobar sobre caja bancaria, bueno, entonces se cae todo, quiero decir, porque la convergencia esa, la ley nueva va a establecer una aceleración de esa convergencia incluso de lo que estaba previsto en la ley 20130, que es la ley de reforma de la seguridad social. Así que sí, impacta en todas las cajas de alguna manera, y esto, bueno, va a tener impactos muy fuertes, muy importantes. En este sentido, bueno, en los bancarios en particular, yo creo que va a generar una gran discusión esta posición de Monegal y bueno, este sabotaje en definitiva que anuncia a la campaña por el plebiscito. Ahora, habíamos mostrado antes lo de Murro, ¿no? Que decía, ¿cómo es que decía? Si fracasa, ¿no?, el plebiscito, se consolidaría la reforma jubilatoria. Bueno, están haciendo todo lo posible para que fracase, porque el plebiscito va a estar. Exacto. Entonces, si lo siguen atacando como lo están atacando, lo van a hacer fracasar, o bueno, van a trabajar para que fracase, y entonces para que se consolide la reforma jubilatoria. Como no se sostenía el argumento Monegal sobre cómo se resolvió, tampoco se sostiene este argumento de Ernesto Murro y de los principales dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Sí, yo estoy tratando de recordar, Rafa, alguna situación en la que cuando se votó algo en el PCNT y desde los sectores de izquierda se lo criticó públicamente en algún debate, se les quería aplicar algún tipo de sanción, ¿no?, a esos dirigentes. Sin duda. Siempre. Recuerdo algunas situaciones en los 1 de mayo y demás. Bueno, sí, permanentemente, ¿no? Cuando sale algo que va en contra de ellos, en general lo revierten. Exacto. Como por ejemplo la suspensión del sindicato policial. Ese fue el más reciente, sí. Que fue relativamente reciente, sí. ¿no? Y en la cual terminaron sancionando a Álvaro Soto de Adión, por ejemplo, por haber votado en línea con lo que era la posición histórica de Adión sobre el sindicato policial y que ninguna resolución de dirección había cambiado. Uh-huh. Por lo tanto, recuerdo un paro también contra el primer gobierno Mujica, el de octubre del 2010, sí, hubo una votación que salió un paro general, y ahí también el grupo articulación de Fernando Pereira, de Fernando Gambera, de Ernesto de Monegal, se lanzan públicamente a atacar el paro. Exacto. Eso, hay episodios donde cuando quedan en minoría estos dirigentes del ala derecha del PCNT salen a sabotear públicamente, y a la vez, como digo, pero no estoy pidiendo sanciones, ¿no? No estoy pidiendo sanciones, sino la sanción tiene que estar dada por asambleas de base y un proceso. Por ejemplo, en AEU van a haber elecciones en octubre de las comisiones representativas a nivel de cada banco. Supongo que todo esto va a ser parte de la campaña y de las discusiones, pero evidentemente en esta asamblea pasada, el 22 de agosto, una gran parte de la oratoria de la compañera Lorena Labeca, que fue la única que pudo hablar, y una gran parte del informe en minoría que presentó la Coordinación para el Cambio, era un ataque a la política de los dirigentes y a la responsabilidad que habían tenido de llevar esta encerrona
Es lo que el informe decía, era la crónica de una muerte anunciada, porque habían llevado todo durante años negándose a una asamblea, durante años aceptando despidos en el sector privado, envíos al seguro de paro en el sector privado, achique de los bancos públicos, y nunca enfrentándolo con movilización, a pesar de que en muchos casos había movilizaciones del sector público que ellos atacaban. Llegaron a atacar en la televisión nacional las ocupaciones en el Banco de la República. Eso lo nombra ahí Lorena. Lo nombra Lorena en particular, el ataque a la ocupación de la agencia Mercado Modelo, pero también cuando se ocupó la agencia central del Banco de la República, que fue algo histórico, también en 2017, se dio también nuevamente en otro programa de televisión, el presidente de AEBU de aquel momento, Pedro Stefano, salió a atacarlo y a repudiarlo. Incluso a decir que no había sido resuelto de acuerdo al estatuto de AEBU, y en realidad había sido resuelto por mayoría del organismo encargado de esto, que era el sector de la banca oficial, que ellos no tenían el dominio en ese momento. Así que hemos tenido una dirección bancaria que ha trabajado para aceptar el achique de las empresas públicas y privadas, y eso ha pegado en la caja bancaria, ¿no? Obviamente en la aportación que recibe la caja bancaria sobre los salarios ha habido una caída. Al mismo tiempo comentaban gastos o salidas, como por ejemplo pagar seguros de paro en momentos que los bancos ganaban como nunca. Así que bueno, yo no me quiero poner muy en el tema caja bancaria, a pesar de que obviamente si ven pasarlo pasó una semana y semana, ¿no? Sí, una semana y algo. Sí, ya tendría que haberme enfriado un poco, pero todavía sigo bastante caliente. Es que es una de las puntas de lanza que están utilizando para... Además, ¿no? Bueno, pero en lo que me es personal, claro. no solo me afecta porque me van a poner un impuesto a mí, eso es un tema puntual, digamos, o parcial. En realidad está afectando a que hay miles de compañeros bancarios jóvenes que van a tener que trabajar más años por menos dinero. Lo mismo que decíamos que aplicaba el gobierno, lo aplicó esta vez el gobierno con el acuerdo de la burocracia de AEBU. Exacto. Así que obviamente que me duele mucho, no solo y no principalmente por lo personal, sino por lo que es esta derrota que se le ha impuesto al sindicato bancario. Es una derrota histórica. En un sindicato que si reúne 3.500 bancarios, podría haber reunido más si la asamblea hubiera sido convocada en el marco de una movilización, de un plan real de lucha, y seguramente los tienen arriba de 5.000, es decir, no sé cuántos gremios pueden hacer eso. Creo que salvo el Zunca. Y es un gremio que toca un resorte fundamental de la economía, ¿no? Es decir, que no es menor lo que se movilice. Bueno, acá aceptaron de entrada. Entonces, claramente hay una derrota impuesta por la dirección, ¿no? Es decir, preparada e impuesta por la dirección sindical, que es la misma que sabotea el plebiscito en el PIT-CNT. Yo quiero decir una cosa, porque hay muchos compañeros que me han mandado puños para arriba, ¿no? En las redes y todo por esta resolución del PIT-CNT. Bueno, de alguna manera ver que Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, sale a defender ese planteo. Alguno me mandó fotos de pintadas que hoy desarrolló el Partido Comunista a favor del plebiscito. Algunas seccionales, ¿no? Ahí en algunos muros. Creo que por la zona parecía Nuevo París. Las zonas de la sí, la zona oeste me parece, ¿no? Sí. O noroeste. Y de Montevideo, perdón. Y seguramente esté pasando tal vez en algún otro lugar que nosotros no sabemos. Así que militantes del Partido Comunista están tomando eso. Entonces hay muchos compañeros que mandaban esto con alegría, y obviamente en el sentido de que esto fue impuesto por un grupo de sindicatos, sobre todo el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, contra la presión no solo del gobierno, sino del Frente Amplio y la corriente mayoritaria del PIT-CNT, se logró esto. Es un elemento obviamente a celebrar. Pero también hay que decir que si se llega a este plebiscito es porque no se llevó adelante una lucha consecuente contra la reforma jubilatoria del gobierno, ¿no? Es decir, si se hubiera un plan de lucha y a la huelga general para derrotarla, movilizarse en las calles a la francesa, ¿no? Tomar las calles como en Francia, no tendríamos que estar haciendo un plebiscito, o lo haríamos para eliminar la ASAFAP, pero no por el problema de la edad de retiro. ¿Me explico? Acá se consolidó una derrota con la reforma jubilatoria, como consecuencia también de Marcelo Abdala y de muchos dirigentes del Frente Amplio del Partido Comunista, que frenaron al movimiento obrero, en alianza con los Monegal, con los Fernando Gambera, con los Fernando Pereira y los principales dirigentes de la derecha, que esa alianza hoy se quebró, de alguna manera se fracturó, transitoriamente, obviamente, más allá de que están todos integrados en el Frente Amplio. Exacto.
Es decir, ellos van juntos del Frente Amplio. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que es del Grupo Articulación, fue votado por el Partido Comunista como presidente del Frente Amplio, y es uno de los que ataca también este proceso del plebiscito. Así que tenemos que también el Partido Comunista ha sido responsable de esta política que llevó a que se aprobara la reforma jubilatoria del gobierno y que ha venido consolidando un aparato burocrático a nivel sindical que ha frenado la lucha. En el audio de Monegal, que está en la web del Espectador, digo, el que quiere lo puede ver ahí entero, él dice, no es el tema, no es el momento para un plebiscito, porque la gente no está preocupada por esto, sino por los bajos salarios, por el desempleo, por esto y por lo otro. Pero, papito, sos vos el culpable. Si no movilizaste a los bancarios por la caída de los salarios, ni por la caída de los puestos de trabajo. Es decir, ¿de qué empleo me venís a hablar si permitiste que despidieran trabajadores bancarios, que enviaran al seguro de paro a trabajadores bancarios y que se eliminaran vacantes en los bancos públicos? No luchaste y no encabezaste una movilización. Y ahora decir que eso es lo que le preocupa a la gente. Lo mismo pasa con los demás sindicatos. En todo el PIT-CNT, Monegal, Gambera y los principales dirigentes del ala derecha, que dicen que a la gente le preocupa el salario y el empleo, fueron los que frenaron la lucha contra estos acuerdos nefastos que consolidaron la rebaja salarial. Entonces dice, no se va a llegar a la recuperación del salario. Es culpa tuya, Monegal. ¿A quién le estás echando la culpa? ¿A los que impulsan el plebiscito? No. Es decir, vos sos parte de la mayoría, junto con el Partido Comunista, que llevó adelante esta orientación de pacto con el gobierno que permitió la rebaja del salario. Sí, totalmente, Rafa. Yo quería hacer dos reflexiones respecto a esto que planteabas. Una es, obvio que están las posiciones de uno y están las posiciones de otro, ¿no? Y eso es parte del debate. Y eso por un lado. Pero por otro lado también está la agenda de debate. Quiero decir, hay un tema acá que me parece que es el de sacar las conclusiones políticas, ¿no? Y que es que los Monegal, bueno, Pereira en su momento, ahora en su rol de presidente del Frente Amplio, pero todo está a la derecha y demás, son una quinta columna. O sea, actúan como una quinta columna dentro del movimiento obrero, así como un sector que representa otros intereses ajenos al de los trabajadores y contrario al de los trabajadores, no solamente ajeno. Sí, es una correa de transmisión del Frente Amplio, en particular de su a la derecha, y del Estado burgués más en general, ¿no? Porque uno podría decir, cuando gobernaba el Frente Amplio, como eran sus amigos los que estaban en los ministerios, en el Poder Ejecutivo, en el Banco Central, en todos lados, transaban con ellos. Pero nosotros lo conocemos hace tiempo. Antes que estuviera el Frente Amplio en el gobierno, también transaban con los que estaban en el gobierno, que eran blancos o colorados, y hoy transan con el gobierno de la calle Pou, en un ataque histórico al gremio bancario. Entonces, la burocracia sindical, por definición, es una polea de transmisión que ata al movimiento obrero del Estado capitalista, y en esa medida limita su lucha, limita su capacidad de reacción y su iniciativa, y lo conduce a la derrota. Exacto, y que quería atarlo con esto mismo que vos decís, y lo de Monegal, y este problema de la agenda de debate, con el rol del Partido Comunista, ¿no? Porque una cosa es, hay que tener cuidado con esto que vos mencionabas, el problema de festejar, y que es correcto, quiero decir, hay un esfuerzo por largar una campaña hacia adelante, uno ve que el Partido Comunista aparecía obstruyendo eso, y ahora aparece plegándose. Eso está bien, pero ojo, y esta es la reflexión que quiero hacer, una cosa es modificar una posición por convencimiento, y otra cosa es modificarla porque tenés una crisis y tenés que hacer frente a ella, que es lo que es lo que hizo Abdala, digamos, ¿no? Si se pone al frente, ¿no? Sale él en la conferencia de prensa, dice, ahora vamos a llegar a un acuerdo amplio, vamos a tener amplio, esperamos que tenga amplio respaldo esta posición en la próxima mesa representativa, es decir, que adelanta al menos la votación de los gremios alineados al Partido Comunista y a la posición del Partido Comunista, que eran 14, en la última, al menos 14 eran los que sumaron en la última mesa representativa, pero es hacer frente a una situación de crisis, digamos, ¿no? Y eso no tiene que ver con un convencimiento, tiene que ver con ponerse al frente para también, para controlar, tenés que cumplir un rol, digamos, ¿no? Sí, está, a ver... Esto lo digo como reflexión porque hay una algarabía, que yo entiendo, lo que vos mencionabas, que tiene que ser pasada por este tamiz, ¿no? Porque si no, de otra forma, velamos o terminamos blanqueando una situación de una dirección que no es consecuente contra esto, claro, contra la SAFAP y demás, sino que todo el tiempo trató de el malabarismo, ¿no? Se ha puesto
Exactamente. La realidad es esta. Yo creo que la alegría se explica porque muchos compañeros tenían el temor de que tanto tiempo había pasado, 3 semanas desde la aprobación de la mesa representativa y la papeleta no estaba aprobada, que pensaban que se iba... Una sana desconfianza. Claro, lo iban a atacar al extremo de liquidarlo este proceso, con lo cual iba a generarse que de todos modos seguramente la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y otros sindicatos iban a llevar adelante esta iniciativa, pero en condiciones más desfavorables. Entonces, es lógico que haya una satisfacción y una cierta alegría ante este cuadro nuevo que tenemos, donde el jueves que viene se consolidaría una amplia mayoría en el PCNT a favor de esa papeleta. Pero hay que tenerlo en cuenta en este sentido, porque ¿qué pasa? Ya vamos a seguir enfrentando el sabotaje de las elecciones sindicales. Y en este sentido, la lucha contra la reforma jubilatoria del gobierno, contra la SAFAP, va a enfrentar no solo al Frente Amplio, sino también al ala derecha de los sindicatos, es decir, se convierte en una campaña prácticamente antiburocrática en relación a la burocracia del movimiento obrero, ¿no? La burocracia de los sindicatos. Y por eso me parece muy importante valorar este movimiento y bueno, generar una campaña no solo de pintadas, etcétera, sino que hay que empezar a motorizar actos, movilizaciones, sí. Es decir, que no sea una campaña... Que tenga una propia fisonomía, ¿no? Pero que sea en un marco de movilización, exacto. Que no sea una campaña, bueno, vas con una lapicera y un papel a que la gente firme, cosa que obviamente hay que hacer, sino que esto sea una agitación permanente, es decir, que haya actos barriales, ¿no? Es decir, que haya agitaciones en las ferias, en las puertas de los lugares de trabajo, donde no solo se junte firmas, sino que sea oportunidad para hacer toda una agitación, que en este caso es una agitación política, y que, bueno, deberá ser llevada adelante consecuentemente por los sectores de izquierda de los sindicatos. Me refiero el ala izquierda, el ala de los sindicatos que realmente lo impulsaron, los militantes más combativos de todos los sindicatos que enfrentan todos los días a sus burócratas sindicales. Entonces es necesario generar un polo en el movimiento obrero y también en la izquierda para llevar adelante esta campaña. Es probable, por lo que anunció ayer Marcelo Abdala, que vayan a un planteo que formó una especie de comisión pro plebiscito, como en otras ocasiones, ¿no? Como en otras ocasiones, como el referéndum de la LUC, etcétera, donde estén tanto sindicatos como otras organizaciones sociales, como los estudiantes, las cooperativas de vivienda, etcétera, y también estén partidos políticos. Una intersocial más partidos. Una intersocial más partidos, pero donde los partidos que van a estar, si se da esto, son algunos partidos del Frente Amplio, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, pero el resto son partidos que están por fuera del Frente Amplio. Entonces se va a dar una situación donde algunos partidos de izquierda, unos dentro y otros fuera del Frente Amplio, para ser generoso y considerar a todo el mundo de izquierda, van a estar adentro de una comisión para eliminar la reforma jubilatoria, para eliminar el sistema de administradores de fondos privados de pensiones, y la mayoría del Frente Amplio y sus principales dirigentes y su probable candidato presidencial del 2024, que es Yamandu Orsi, van a estar afuera de eso y en contra de eso, es decir, atacando esta campaña. Es una configuración muy particular que no se había dado nunca, o casi nunca, de esta manera nunca. Hubo atisbos de esto en algunos otros movimientos plebiscitarios. Pero bueno, tenemos acá una tendencia a una diferenciación política con el Frente Amplio mucho más abierta, que el Partido Comunista va a intentar seguir atenuando, decir que bueno, el Frente Amplio es diverso, etcétera. Bueno, pero le van a dar la conducción y la presidencia a Orsi, que está en el sector que defiende la SAFAP, en el sector que defiende retocar y modificar en algo la reforma del gobierno, pero no derogarla, porque él lo planteó claramente de esa manera, así como Pepe Mujica. Así que tenemos en este sentido una campaña sumamente importante que creo que debemos organizar con firmeza, ¿no? Sí, totalmente, Rafa. Yo creo que además ya uno ve que se empiezan a poner pretextos. Bueno, ¿cuánta plata va a salir de esto? Hay que tener, ¿no? Hay que ver de dónde sale, porque a uno va a aportar, por ejemplo, ¿no? Esto que Monegal, Gambera y demás. Es decir, se empiezan a poner elementos de carácter técnico, de carácter financiero y de carácter organizativo para bloquear todo esto, ¿no?
Entonces, evidentemente... Pero, a ver, yo quiero otra denuncia, me parece importante, que es esta. Había una moción complementaria en la Asamblea de AEBU que decía apoyar el plebiscito del PCNT. Monegal se negó a poner la votación y levantó la Asamblea. Exacto. Monegal ni siquiera tiene una resolución del Consejo Central de AEBU post-asamblea para esta posición que él dice. Es decir, es él el que dice esto. Entonces, se está atribuyendo el manejo de toda la guita de AEBU, que la ponen todos los afiliados, por decisión de él cuando había una asamblea que tenía la oportunidad de discutir este tema con 3.500 afiliados y se negó a poner la consideración. Entonces, bueno, estamos hablando de un burócrata completamente antidemocrático en sus formas más extremas y por lo tanto, bueno, es una tarea fundamental de los bancarios expulsar a este dirigente y a este tipo de dirigentes de la dirección de AEBU, ¿no? Es decir, en este sentido, la Coordinación para el Cambio es un embrión en este sentido, pero nosotros tenemos que decir a todos los bancarios que es incompatible tener un dirigente que ha frenado la lucha, que acordó con el gobierno sin haber peleado y que encima toma estas resoluciones por su cuenta sin consultar a nadie sobre el manejo del dinero del sindicato y la infraestructura del sindicato. Así que me parece que es un tema muy importante a debatir en el sindicato bancario y de todo el movimiento obrero, porque esta situación que puede parecer extrema a otros sindicatos muestra lo que es el carácter de la burocracia sindical. No es un hecho aislado, esto es muy frecuente. Así como muy frecuente el mal uso de los dineros de los sindicatos, ¿no? Es decir, el hecho de que muchas veces se dan situaciones que se destapan cada tanto de mal manejo de los recursos sindicales por parte de sectores burocráticos. Así que uno de ellos es no consultar a la gente sobre en qué usarlos, ¿no? Pero también es comer gratis en las cantinas de AEBU, ¿no? Es decir, y bueno, el manejo de viáticos que uno nunca sabrá. Ahora está mal tipificada porque lo utiliza Milei, pero es una casta, digamos, ¿no? Bueno, es un aparato burocrático, ponerle, no me gusta usar palabras que estén de moda, claro. Pero sí, es una burocracia. Sí, ni hablar, y además esto que se autoinculpa, ¿no? Porque esto que decís vos, ¿no? Este círculo vicioso en el que, bueno, la gente no quiere discutir esto porque está discutiendo que gana poco, que esto, que hay despido, que hay desocupaciones, y bueno, pero vos qué hiciste, ¿no? Si sos vos responsable en todo caso, eso que vos denunciaste autoinculpa. Entonces yo creo que por todos lados aparece es una burocracia que se desprestigia a sí misma permanentemente, pero que todavía cumple este rol de bloquear, ¿no? Y lo otro que me parece, creo que lo hablamos antes de salir al aire, o algún día anterior, el problema de que incluso los que votaron esta moción no la votan con entusiasmo, ¿no? Los compañeros bancarios que votaron esta resolución triunfante. No, sin duda. Es importante remarcar eso. No te das cuenta en la asamblea el dolor que tenía la gente de votar esta porquería, ¿no? Es decir, los que votaban a favor. Hubo unos 1.000 votos en contra, ¿no? No era poca cosa. Había votos en contra, sobre todo activos, pero también de algunos jubilados. Y en este sentido muestra una rebeldía. Por ejemplo, el cierre de instaladores también generó rechazo, me tocó argumentar en contra. Pero más rechazo que la fórmula del gobierno, la fórmula acordada por la burocracia con el gobierno. Pero bueno, es como yo decía, es decir, si te pone un revólver en la 100, y la burocracia también contribuye a poner ese revólver en la 100 de los bancarios, la asamblea en un punto pierde su soberanía, ¿no? Es decir, porque si a mí me pone un revólver en la 100 para que resuelva, no soy libre de tomar una determinación. Y obviamente tampoco era libre en la medida que ya llegaba desmovilizada, era la crónica de una muerte anunciada totalmente. Bueno, pero no me quiero detener en AEBU. Sí, una cosa nomás, porque algún idiota de la derecha va a decir, bueno, lo que pasa porque yo mencioné lo de la plata de los sindicatos, lo que pasa que tienen que tener personería jurídica, como dicen los imbéciles de Cabildo Abierto. AEBU tiene personería jurídica desde su nacimiento, hasta tiene auditorías, es decir, que tiene voto secreto para la elección de autoridades, todo lo que dice Cabildo Abierto que tiene que tener. Entonces no tiene nada que ver con eso. Es un tema de en qué medida los trabajadores realmente tienen control de la herramienta sindical, que eso puede pasar con o sin personería. Es decir, puede no tener personería y tener mucho más control el trabajador a través de los militantes, a través de los afiliados, sobre todos los recursos del sindicato y sobre sus resoluciones,
mientras que otros tienen la personería fabulosa, justamente muchas veces son los más burocráticos. La mayoría de los sindicatos uruguayos tienen personería jurídica, por otra parte es una discusión completamente para generar un ambiente de ataque a los sindicatos. ¿No? Sí, de sospecha permanente. Claro, es decir, pero en realidad, miren, lo que está pasando en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que el presidente o el representante de Uruguay, no sé qué cargo tiene, metió como 30 personas a dedo, con sueldos multimillonarios, y eran excediles y otra cosa del Partido Nacional o del Partido Colorado. Bueno, quiere decir que nos van a enseñar a los trabajadores, aún con los sindicatos maltrechos o burocratizados o antidemocráticos, claro, y hasta corruptos en algunos casos, van a enseñarnos ellos, por favor, fuera las manos de estos energúmenos de los sindicatos. Los sindicatos lo defendemos los trabajadores y los tenemos que recuperar los trabajadores a partir de la lucha contra la burocracia sindical. Totalmente. Nada, Rafa, yo me parece que esto es por ahí en algún momento mencionamos en otro programa que algún analista decía que el plebiscito definitivamente contamina la campaña electoral, ¿no? Nosotros no abordamos la campaña electoral ahora, pero sin duda que como se va a votar junto con las elecciones, aparece como un elemento, creo que central del debate político. Claro, yo creo que más que contaminar, clarifica, ¿no? Sí. Porque entonces va a mostrar a la mayoría del Frente Amplio con la derecha y, por otro lado, todas las organizaciones sociales, o sea, el PIT-CNT, FUCBAM, los estudiantes, impulsando un plebiscito. Además, será la derecha de los sindicatos claramente pegada al planteamiento patronal, ¿no? Al planteamiento empresarial, al planteamiento del Fondo Monetario. Bueno, ya está, es decir, más claridad que esa no puede haber. Lo que va a ser muy difícil al Frente Amplio es explicar por qué van juntos estos dos planteamientos que en realidad deberían ir enfrentados, que van a estar enfrentados en el voto en octubre a través de un plebiscito, pero unidos en el voto a través del lema Frente Amplio. Y no van a decir que por ahí va a haber una salida en el Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, como el que quiera creer que Massa va a tener una salida en Argentina, cuando Massa es el ministro que está hambreando al pueblo, ¿no? Es decir, están produciendo rebaja del salario, están produciendo una destrucción de la economía. Porque es progresista habría que votarlo para que no gane otro, más de derecha. Es decir, están llevando al razonamiento de la clase obrera a un encerrón, a un chantaje, que en este caso, este plebiscito ayuda a clarificar y abrir la discusión de otra manera. Yo creo que eso en próximos programas podemos profundizarlo. Y también podemos traer a los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que han sido de alguna manera los principales impulsores de este plebiscito, así que sería muy importante que se dirijan directamente a nuestra audiencia. Sí, totalmente. Vamos a sacar por acá y continuamos. Sí, estamos ahí, el horario estamos bien. La semana que viene, sí, ya nos pasamos un poquito. Le decimos a todos los compañeros, como siempre, que escriban, que comenten, si tienen alguna duda. Este tema trae muchas dudas, porque hay muchas preguntas. Sí, ¿qué va a pasar? Que la palabra que utilizaban es desde algunos medios, la incertidumbre, porque no se sabe para dónde van a ir. Ahora la incertidumbre si se aprueba, qué va a pasar con la plata de las AFAP, cuándo van a desaparecer las AFAP y demás. Eso yo creo que va a ser un elemento de chantaje también y de miedo. Pero es una patraña también, ¿no? Porque claramente el texto dice que ese dinero no va al Banco de Previsión Social, va a un fideicomiso separado, y que por lo tanto no lo puede administrar el gobierno así nomás para usarlo para lo que quiera. Por ejemplo, yo quiero decir, esto es una cosa que me parecía importante decirlo, ya me estaba olvidando. Porque he dicho muchas veces en este programa y en otros que hay una diferencia programática entre eliminar las AFAP y no eliminarlas, ¿no? Es decir, seguir el mandato del Fondo Monetario de tener una jubilación privada, la capitalización individual, tanto pones en una cuenta, tanto vas a recibir para jubilarte, ¿no? Entonces sos vos, trabajador, el responsable de que no tenés lo suficiente cuando te jubiles, porque ese es el sistema de capitalización individual. Entonces estuviste desocupado, no aportaste, lo que sea, marchás cuando estás jubilado. Claro. Mientras que el planteamiento de que el Estado, en nombre de toda la clase empresarial, de todas las patronas, tenga que garantizar el salario diferido del trabajador y que no depende de un ahorro individual, es un tema importante. Pero, a ver, Cristina Fernández de Kirchner eliminó las AFJP, que eran las AFAP de Argentina.
eso no la convierte ni una persona de izquierda, ni un planteamiento antiimperialista, y esa guita se la morfaron, ¿tá? Es decir, se apropiaron de esos fondos y la gastó el Estado, el gobierno, para sus propios, para lo que quisieron. No importa, ahora no voy a entrar en profundizar en que nosotros no le damos ni esto de izquierda a Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que eliminó la privatización de las jubilaciones en Argentina. Entonces es una diferencia programática, pero no es un planteamiento socialista, por ejemplo, no es un planteamiento de lucha a fondo contra el capitalismo. Sí enfrenta al capital financiero en un tema concreto como es el tema de la jubilación privada, enfrenta a los bancos que son los propietarios de las AFAP, pero no es un planteamiento socialista. Por lo tanto, nosotros lo apoyamos porque no es el programa del Partido de los Trabajadores. El programa del Partido de los Trabajadores es un planteamiento de lucha por el socialismo, no de lucha por un gobierno de trabajadores, un gobierno obrero, la unidad socialista de América Latina, e incluso en el tema seguridad social, tomándolo como parte de un programa más mínimo, más o de transición en algún punto, pero mínimo incluso, habría que poner cosas que no van a estar en el plebiscito. Por ejemplo, aumentar los aportes patronales para que sean iguales como mínimo al aporte obrero, ¿no? Es decir, el aporte obrero en el BPS y en algunas partes de la caja bancaria también es el 15%, mientras que el aporte patronal es el 7,5%. Así es que no está exonerado, como en muchos lados está exonerado. En muchas grandes empresas, multinacionales, zonas francas, etcétera. Entonces, bajo el capitalismo incluso y ojo, no rompe con el capitalismo este planteo que paguen lo mismo. Otro elemento, en realidad, el BPS, las cajas jubilatorias deberían estar administradas exclusivamente por trabajadores activos y jubilados. Fuera los empresarios no tienen nada que hacer allí. Con respaldo del Estado, por supuesto, como parte de una administración pública, pero bajo control de los trabajadores. Una cantidad de reivindicaciones que deberían estar tomadas en una campaña contra la reforma jubilatoria, que no van a estar por parte de la dirección del PCNT, por supuesto, aunque algunos de estos puntos alguna vez los han mencionado, pero no van a ser parte de una campaña consistente. Entonces quiero decir, nosotros tomamos esta papeleta como un elemento progresivo en la situación política actual, porque surge por influencia o iniciativa de un grupo de sindicatos más combativos que logren ponerse en la cúpula del PCNT por una fractura en la burocracia sindical y porque establece una lucha por un programa correcto frente al proceso de reformas jubilatorias. Por lo tanto, vamos a fondo con él, buscando en el marco de esta campaña también agregar más claridad e ir más allá de lo programático y por lo tanto defendiendo un programa específicamente obrero, realmente revolucionario y socialista, y no exclusivamente solamente la papeleta. Exacto. Y los métodos, ¿no? Los métodos de campaña. Y los métodos de campaña, de ir a actos, a movilizaciones, marchas en el marco de esta campaña, y también sabiendo que tenemos que preparar el proceso de lucha real para llevarla adelante. Si triunfa este plebiscito, cosa que va a enfrentar muchos obstáculos, va a tener que imponerse a través de la huelga general. No lo va a llevar adelante ningún gobierno, ni de la derecha ni del Frente Amplio, alegremente. Entonces, en este sentido, constituir un bloque de sindicatos, de agrupaciones clasistas, de grupos de izquierda, etcétera, que impulse una campaña más consecuente es fundamental, incluso en el marco de esta campaña general, que tenga su propia fisonomía, su propia énfasis, su propio programa, su propia agitación, ¿no? Exacto. Y organización también. Totalmente lógico. Bueno, no, yo creo que andamos bien ahí y lo mismo reiteramos, que nos manden todas las dudas que tengan. Creo que la semana que viene volvemos el jueves seguramente. Sí, sí. Vamos a mantenerla. Va a estar la mesa representativa del PCNT. Formalmente vamos a saber qué resolvió un poco más temprano, así que el jueves que viene salimos por Tribuna TV. Tribuna TV, exactamente. Bueno, Rafa, nos vemos. Nos vemos en la próxima.